Camino de Letras. Mi nombre es Luisa García, soy escritora de cuentos infantiles, fantasía juvenil y romántica. Además soy maestra y amante de las manualidades. Si no has visto mi canal de presentación, te lo dejo por aquí linkado para que le eches un vistazo y te enteres del contenido de este canal. El vídeo de hoy está dedicado al world building, a la creación de mundos, y vamos a empezar hablando de los personajes. Mi intención es ofrecerte una guía para que crees a tus mejores personajes. A mí me funciona muy bien porque voy actualizándola continuamente. Lo que mejor me funciona, y habrás escuchado muchas veces, es crear la ficha de personajes. En mis fichas hay mucha diferencia entre las que están dedicadas a los protagonistas y los antagonistas y al resto de los personajes. ¿Por qué? Porque con el protagonista y el antagonista necesito tener una relación muy cercana, conocerlos íntimamente y saber cómo actuarían en cualquier situación. Del resto de los personajes anoto la información más importante, lo que realmente me va a ser útil y listo. Hay muchas formas de elaborar estas fichas de personajes. Yo te voy a enseñar cómo lo hago yo, para que te ayude o te inspire a crear tu propia ficha. Lo primero que necesito es el material con el que crear mi ficha. He probado en hacerlo en libretas, en archivos de Word, en tarjeta, y a pesar de que todos los formatos han sido útiles en un momento dado, llega un momento en el que no me sirven. Para mi última novela utilicé una cartulina blanca en tamaño A3. En el centro colocaba la foto de mi personaje y alrededor toda la información que necesitaba. Además, tenía toda la parte trasera para añadir la información que necesitara. Si te interesa saber cómo elaboro esas fichas, quédate a ver el vídeo, que empezamos. Bien, esta es la ficha de la que te hablaba. En el centro pego la imagen de alguien que a mí me parece que encaja con mi personaje y alrededor relleno la cartulina con toda la información que necesito. Si me hace falta anotar algo más, que siempre ocurre, tengo la parte de atrás para escribir lo que quiera. Todos los apartados que aparecen en esta ficha los vamos a ir viendo de uno en uno. Si el primer paso de la guía es tener preparada la cartulina y la foto de nuestro personaje, el segundo paso es anotar el grupo al que pertenece. Todos los personajes de nuestra novela se van a encontrar dentro de la siguiente clasificación. El protagonista o el antagonista son los personajes principales. El antagonista normalmente es uno, pero el protagonista puede ser varios. Por ejemplo, en mi biología de fantasía, Pórtico de Cruce y Guardianes de Alcansía, los protagonistas son dos adolescentes, y ambos tienen el mismo peso dentro de la historia. A mis alumnos les digo, en un principio, que el protagonista es el bueno y el antagonista el malo, para que les resulte más fácil comenzar a escribir. Pero no hay que caer en esa definición. Todos tenemos un lado bueno y otro no tanto, así que puedes darle a tus personajes las cualidades que tú quieras. Estos son los dos tipos de personajes con los que elaboro la ficha completa. Después, para el resto, utilizo tarjetas también de cartulina blanca, donde anoto los aspectos que me parecen más relevantes para mi historia. Entre ellos están los personajes secundarios, que son aquellos que mantienen un papel decente en la historia. Cuando digo decentes, me refiero a que intervienen en la novela un número importante de veces, ya que si no es así, se convertirían en el siguiente tipo de personajes, que son los ocasionales. Así les llamo yo a aquellos personajes que tienen un momento de gloria durante una o dos escenas, pero nada más. Por ejemplo, imagina que tu protagonista va a inscribirse en la escuela de música y cuando entrega la ficha, una señora le comenta: «¡Qué curioso! Alguien con los mismos apellidos y edad que tú acaba de inscribirse. Además, se parecía mucho a ti». Bien, pues gracias a este personaje ocasional, nuestra protagonista se entera de que tiene una hermana gemela. A lo largo de la historia, la señora no vuelve a aparecer y si lo hace, interviene muy pocas veces. Este sería un personaje ocasional. Se necesita en un momento dado, cumple su misión y fin de la historia. Quinto, personajes del pasado. Todo el mundo tiene un pasado, aunque nuestra historia la empecemos en un momento temporal determinado. Puede que en el presente de nuestra historia esté ocurriendo algo que se debe a que personajes del pasado hicieron algo en concreto. 6. Seres mágicos. Como dije antes, en caso de que tu novela sea de fantasía, necesitarás crear fichas elaboradas sobre ellos. Recuerda que no es necesario añadir toda esta información a tu novela, pero es muy necesario tener claro cómo son y cómo actúan estos personajes. Mientras más información añadas, más difícil será equivocarte.
Imagina que creas a una sirena con alas, con un inconveniente importante. No puede estar fuera del agua más de 30 minutos. Y en una batalla que se desarrolla en el aire comentas algo así. Tras una hora de lucha, los dragones terminaron derrotando a las sirenas. A ver, si tuvieras claro en tu ficha que las sirenas no pueden permanecer fuera del agua más de 30 minutos, ¿cómo va a durar la batalla una hora? Sería una incongruencia. Tal vez pienses que es una tontería y que no pasa nada, pero si tu lector se da cuenta, y créeme, se va a dar cuenta, restará credibilidad a tu historia. 7. Criaturas. También tienes que elaborar una ficha para cada tipo de criaturas que aparezcan en tu historia. Al menos debes anotar lo más importante. Y para terminar con los tipos de personajes, hago una ficha del narrador. No lo he puesto como tipo de personaje porque la ficha es totalmente diferente a las otras. En ella anoto la voz que tiene, primera, segunda o tercera, qué tipo de narrador es, omnisciente, testigo, protagonista, equisciente, y añado algunos aspectos importantes sobre él, por ejemplo, si va a decir siempre la verdad, si critica, si influye sobre el lector, etc. Vamos ahora con el apartado 3 de la guía, la información personal de cada personaje. Yo comienzo siempre por la ficha técnica. Ojos, pelo, piel, estatura, complexión, edad, dónde vive, rasgos diferentes, formas de vestir, manías, etc. En el pasado, anoto lo relevante para la historia, todo aquello que explique por qué nuestro personaje es hoy en día de tal manera. Por ejemplo, si nuestra guitarrista fue secuestrada cuando era niña, puede ser normal que le demos una personalidad retraída, solitaria, amiga de pocas palabras. Que nuestra protagonista sea rubia, de ojos azules, alta, delgada y, para colmo, lista, es muy bonito, pero poco común. No es que no puedas desarrollar un personaje así, simplemente quedaría mejor alguien más realista, más fácil de encontrar y con la que el lector simpatice de inmediato. Puede ser rubia y con ojos azules, pero tiene problemas de acné, o es bajita y está acomplejada, o tiene unos kilitos de más, o le horroriza llevar brackets, a pesar de que su dentadura lo necesite. En fin, que no sea tan perfecta, añade algún defecto. En el apartado de psicología, habla de su carácter, miedos, inseguridades, cómo reacciona ante la sorpresa, el engaño o la oscuridad. ¿Siente amor por alguien, odio, miedo? ¿Es educada, tímida, valiente, atrevida? Ten muy presente las motivaciones de tus personajes. Si la idea es que la protagonista consiga derrotar al antagonista en plena lucha, mientras toca una melodía hechizada, no puedes decir al principio de la historia que la protagonista sabe tocar la guitarra y no volver a hablar más de esto. Si la creación de esa melodía hechizada es la gran motivación del personaje, la trama principal tiene que estar cargada de conflictos y soluciones relacionados con la guitarra. No te saques nada de la manga, la magia es muy bonita, pero si la desarrollas bien, no si solo sirve para cerrar una escena porque te has quedado sin argumentos. En el espacio de evolución anoto los momentos claves de la historia, que van a ir modificando para bien o para mal la línea de desarrollo de nuestros personajes. Si tienes claro en qué momento va a ocurrir esto, la evolución del personaje será creíble y al final será como tú habías planeado que fuera. Si necesito anotar algo relevante para la novela, lo anoto en el apartado de Otros. Como consejo personal, te animo a que le des un toque a tu novela introduciendo personajes marginados de la literatura. Se trata de aquellos personajes que por una razón u otra los autores no se atreven a hablar, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas de talla baja, comúnmente llamado enanos, personas con deficiencia auditiva o visual, con enfermedades, por ejemplo, la locura, etc. Este tipo de decisiones aportará frescura y valor a tu historia. El cuarto apartado de la guía para la creación de personajes es el arco del personaje. Ayudándome de este esquema, creo el arco que va a seguir el protagonista a lo largo de la historia. Te lo explico brevemente. Estos problemas pueden ser encuentros con el antagonista, trabas en el camino, batallas personales, etc. Como escritor, tú decides qué le ocurrirá al personaje a lo largo de la historia, es decir, evolucionará a mejor, a peor o acabará la novela en proceso de evolución. Dependiendo de lo que elijas, la línea de desarrollo del personaje seguirá un camino u otro. En el esquema que estás viendo en pantalla, la evolución del personaje iba mejor, por eso la línea rosa va ascendiendo a pesar de los conflictos. Esta ficha también la elaboro con el antagonista. De esa manera me aseguro su línea de evolución en la historia y tengo un conocimiento completo de su personalidad, conflictos y soluciones que ofrece antes de terminar la novela.
En la parte inferior siempre anoto 3 adjetivos del personaje para que me resulte más fácil hallar buenas soluciones para los conflictos, según la forma de ser y el carácter de ellos. Ahora te voy a dar un truco que hará única a tu novela. Si eres una persona visual como yo, no hay nada mejor que elaborar parte de la información que necesitas para tu novela en un libro que te sirva de documentación. Tanto para Pórtico de Cruce como para Guardianes de Arcansía, mis 2 novelas de fantasía, creé casi el mismo libro del hechicero que aparece dentro de la novela. Este es el libro de Árcatos, el hechicero de Arcansía. En su interior hay páginas dedicadas a los personajes, ambientes, seres mágicos, razas, religión, alimentación. Además de servirte como documentación mientras escribes la novela, te inspira, te aporta ideas, te permite ver imágenes que hayas incorporado sobre el mundo que has creado. Y después, si lo llevas a la presentación de tu libro, es una pasada. No solo como elemento decorativo en la mesa al lado de tu ejemplar, sino que estás aportando al lector algo personal, propio de la novela. Como te he dicho, este es el libro del hechicero de Pórtico de Cruce. No he puesto el que hice para Guardianes de Arcansía, porque es el regalo que al final del libro doy a mis lectores. No tenéis idea de cuánto gusta algo así. Si queréis ver el interior de este primero, os dejo por arriba o en la caja de información un enlace para que vayáis a verlo. Está completo. En el último apartado de la guía, varios escritores te dan unos consejos personales para que hagas personajes redondos. Ana González Duque, autora de comedia romántica y fantasía juvenil, nos habla de cómo construir al villano de tu novela. Y dice, el villano debe tener algo que perturbe, un pasado que se vaya descubriendo poco a poco, una motivación creíble para hacer el mal y cosas en común con el héroe. Javier Miró, excelente escritor de novelas de fantasía como La armadura de la luz, explica muy bien 3 pasos para crear personajes. Él opina que, primero, lo principal es crear la ficha de personajes, por ejemplo la que os acabo de mostrar, tan extensa y detallada como a ti te guste. Segundo, toma esa ficha de personajes y empieza a pensar situaciones en las que tu personaje pueda desenvolverse. Y tercero, coge de nuevo esa ficha y dársela a alguien con quien tengas mucha confianza para que la lea, analice, estudie, etc. Y para terminar, te aconsejo que incluyas el análisis de 10 aspectos psicológicos que siempre te pueden sacar de un apuro contestando a estas preguntas. ¿Quién es la persona más importante en su vida? ¿Cuáles son sus sueños y sus peores pesadillas? ¿De qué se arrepiente? ¿Qué ha hecho mal? ¿Cuál es su principal meta en la vida? ¿Qué le gusta y qué suele comer? Según dicen por ahí, eres lo que comes. ¿Cree en algo? ¿En qué? ¿Le importan las opiniones de los demás? ¿Cuál es su color favorito? Según los expertos, el color expresa emociones. Por ejemplo, el color azul favorece la sinceridad, profesionalidad, integridad, calma, infinito, confianza, seguridad, fuerza. ¿Tiene algún secreto guardado? ¿Tiene confianza en contárselo a los demás? ¿A quién? Y eso ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, déjala en un comentario y estaré encantada de ayudarte. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradezco que le des like, te suscribas al canal para no perderte ningún otro y si lo deseas puedes darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro vídeo o compartirlo en tus redes sociales si consideras que puede interesarle a alguien más. Gracias por tu tiempo. Sigamos juntos el camino de letras.